Muy bien. Vamos a leer del 11 al 16. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y que cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén. Hoy día vamos a hablar el título del mensaje es Edificando su iglesia. Amados, estamos llamados para edificar su iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? La iglesia eres tú y soy yo. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una capilla, la iglesia somos personas. Cuando la palabra nos dice que estamos llamados a edificar el cuerpo de Cristo, en realidad lo que está diciendo es que estamos llamados a edificarnos los unos a los otros. La palabra de Dios nos llama la novia, la esposa, su pueblo, la iglesia, etc. Y todos ellos no es más que tú y yo, un conjunto de personas. Y ahora lo que el Señor nos está hablando a través de Pablo en el libro de Efesios es que Él dejó dones a la iglesia. Con esto estuvimos hablando algo el día miércoles con los hombres. Y es que el Señor, una de las maneras de edificar su iglesia es a través de dones. Y podemos ver 3 segmentos o separación como el Señor nombra los dones. Y fíjate que cuando comenzamos a ver en Efesios, dice esto, por ejemplo, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, y cuando dice dio los siguientes dones a la iglesia, comienza a nombrar funciones de personas, ¿ok? O sea, está diciendo que los dones son los apóstoles, los dones son los profetas, los dones son los evangelistas, los dones son los pastores y los dones son los maestros. Pero también vamos a leer más adelante que los dones también, podemos ver los dones del Espíritu, clasificaciones en el del saber, en el don de poder, fe, etcétera, sabiduría, pero también vemos asignaciones que el Señor nos da. Entonces, los dones son asignaciones que Dios nos da, pero también tú y yo somos dones de Dios. ¿Y sabe qué significa don? Regalo. Usted es un regalo de Dios. Usted es un regalo de Dios y lo que usted porta también es un regalo de Dios. ¿Y esos regalos para quién son? ¿Para nosotros mismos? No, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Efectivamente uno se desarrolla, uno siente que cumple su propósito, pero el objetivo final de por qué tenemos dones o por qué somos dones es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando dijimos la edificación del cuerpo de Cristo, ¿qué entendemos por cuerpo de Cristo? Para la edificación de personas comunes y corrientes, hermanos en la fe y personas en general. Y esto es muy importante porque cuando entendemos que somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo, no tan solo pensamos que estamos llamados a hacer cosas el domingo en la iglesia, sino que somos un regalo en donde estemos. Somos un regalo. Usted es un regalo en su oficina, usted es un regalo en el taller, usted es un regalo en el colegio, usted es un regalo en la universidad, usted es un regalo del Señor para las personas.
Usted es un don de Dios. Donde usted se mueve, usted hace algo. Usted es un don en su casa. ¿Ok? Todos somos un regalo. Obviamente el Señor hace, y Pablo hace hincapié a cómo nos relacionamos en comunidad en el cuerpo de Cristo, pero entendemos además que el concepto de iglesia no es un salón, sino que el concepto de iglesia es más profundo y va más allá. Entonces el Señor está diciendo, edifiquémonos, edifiquemos la iglesia, edifiquemos personas, edifiquemos gente a través de nosotros mismos y lo que el Señor nos ha dado. La palabra de Dios también nos va a mostrar más adelante que dice que anhelemos también, dice, los mejores dones. Y el Señor nos habla harto de los dones. Y la verdad es que obviamente hay un recipiente que guarda los dones, que es nuestra vida, nuestro carácter, ¿cierto? Y es cierto que, y vamos a ver que si nuestra vida no está madura, esos dones se pueden perder como el agua entre los dedos por no tener un lugar de alojarlo correctamente. Pero el Señor lo que nos está diciendo ahora es que tú y yo somos dones de bendición para otro. ¿Ya? Mire a la persona que está al lado y dile, tienes cara de don, tienes cara de regalo. ¿Cómo está el regalo que está al lado suyo? Hermoso, ¿no? Es que ustedes son muy lindos, hermano. Son extremadamente lindos. Imagínense. Son muy lindos. Entonces, somos un regalo de Dios. Amado, no le voy a decir autopercíbase un regalo, porque eso ya... Pero crea que de verdad usted es de bendición para otro. Aquí el hermano con espíritu de rata no entra. Que soy malo, que no sirvo, que nadie me escucha. No, esa victimización en los hijos de Dios, si está algo así es porque algo puede andar mal. Porque nosotros tenemos una medida justa. ¿Se acuerdan que la última vez que hablé, la palabra de Dios decía, sean realistas con ustedes? Y ser realistas es saber quién soy para el Señor y para las personas. Usted es un don, es un regalo de Dios. Ni menos que eso. Por lo tanto, usted tiene que valorarse como lo que es. Ya, obviamente, no creernos la última Coca-Cola del desierto, en una justa medida, pero somos don de Dios para otros. Amén. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los dones del Espíritu. En 1 Corintios 12 dice lo siguiente. Primera de Corintios 12 del 4 al 13, para quienes estén con Biblia de papel. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu. Vamos a nombrarla, yo la tengo acá con negrita. Número 1, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lengua. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Y fíjese esto que es muy importante, como Él quiere. Él reparte como Él quiere. Él es soberano y hace con nosotros y nos añade lo que Él desea en su perfecta voluntad. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Y aquí la palabra de Dios está especificando ahora otra característica. Vieron que en la primera lectura bíblica el Señor nos muestra en el libro de Efesios de que nosotros somos dones en la manifestación del apostolado, de evangelista, misionero, etc. Pero ahora nos está diciendo que también tenemos dones del Espíritu, ¿cierto? Y que todos son dados a través del mismo Espíritu, ¿ya?
El Señor nos nutre, nos da todo esto para la edificación del cuerpo de Cristo, la interpretación de lenguas, cuando alguien habla en lenguas, ¿cierto? La profecía. Profecía es decir algo que está, ¿cierto?, en el futuro y nosotros lo traemos acá y animamos a las personas a través de lo que le decimos que Dios va a hacer. Eso trae. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te entrega una palabra que es de Dios? Que te va a decir, Dios va a hacer esto contigo. Eso te edifica tu vida, eso te bendice. Al hacer milagros, los que han sido sanados de alguna enfermedad, hablar en lengua, el hablar en lengua es un misterio tremendo, habla de una intimidad mayor con el Señor y genera también un ambiente de gloria, un ambiente y un lenguaje del Espíritu. Entonces el Señor nos está hablando en 1 Corintios 12 acerca de los dones del Espíritu. Y también podemos ver, vamos a ver en vamos a ir a Gálatas 1, 14, 25. Deme un segundo, por favor. Y lo voy a leer de acá. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia. Y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. ¿Saben de qué estamos hablando? El apóstol Pablo. Pablo, la palabra nos muestra que él era un perseguidor de los cristianos. Y según los relatos, era el peor. Era una persona que él comienza diciendo, yo iba más avanzado que el resto en el celo del pueblo judío, ¿cierto? Por aquellos que decían que Jesucristo era el Mesías y eran sus discípulos. Y la palabra de Dios nos muestra a un hombre que, no sé cuántos saben el relato, y quizás vamos a ponerla ahí nomás, no sé si di esta cita 9 del 1 al 2, ¿no? Si no, no importa, Anto. Pero vamos a ver que el Señor había escogido a Pablo, y cuando escoge a Pablo, lo llama y llama al peor de los perseguidores. Yo sé que aquí es cierto que cuando se convierte gente que uno no lo espera, te da gozo, ¿no? Cuando se convierte Marcianeque, por ejemplo, ¿les trajo gozo a alguno? ¿Sí o no? Ahora va a cambiar la voz. Ahora va a cantar ópera. No. Cuando se convirtió Daddy Yankee, cuando se convirtió Juan Luis Guerra, la Paula Mora, ¿sí o no? Gente famosa. No. Eso trae gozo y tú dices, oye, pero esta persona era así, cuando un actor se convierte. Y en aquel entonces se convierte Pablo, que Pablo era bien popular. Pablo era muy popular, pero era popular porque era realmente malo y los cristianos se escondían de él. Entonces la conversión de Pablo es algo extraordinario y fíjate que lo que ocurre con él es que después de su conversión, Pablo comienza a predicar en el Evangelio. Eso lo relata así el libro de Hechos.
Pero hay un pequeño entre paréntesis acá, que no es que se convirtió, que Jesús sale a su encuentro y que él automáticamente comienza al tiro a predicar. Dice la palabra de Dios que él se convierte y se acuerda de lo que le pasó a él, queda ciego. Caen como escamas en sus ojos y va donde una persona que se llama Ananías. Ananías cuida de él muerto de miedo porque sabía quién era Pablo. Y cuando lo guarda, luego lo que ocurre, fíjate que dicen los historiadores que desde que ocurre esto en Damasco con Ananías y luego en su ministerio, antes que predique paralelamente y su entrenamiento en Antioquía, antes de presentarse en Jerusalén, pasan aproximadamente, antes de su primer viaje misionero, cerca de 14 años. 14 a 15 años antes de su primer viaje misionero. Y la palabra de Dios nos mostraba de que él, antes de presentarse con Pedro en Jerusalén, dice que estuvo 3 años en donde fue preparado. Querido, Dios nos llena de dones, nos llena de asignaciones, pero llega un momento en que no nos podemos valer solo de la gracia y la asignación y los dones que tenemos, sino que Él necesita preparar nuestro corazón, preparar nuestro carácter, preparar nuestra manera de ver las cosas, ser mentoreados, ser enseñables, ser dirigidos, y Pablo no fue la excepción. Si tan solo leemos rápidamente el libro de Hechos, creemos que Pablo necesariamente tiró al tiro a la piscina, y efectivamente él lo que hacía era contar su testimonio, y obviamente eso se hizo muy popular, pero él también tomó años en su preparación. Y cuando se presenta al apóstol Pedro, comienza a decir, ¿sabes qué? Yo he estado haciendo esto, hay testimonio, y él luego comienza a reverdecer en los dones que el Señor les dio. Querido, tú y yo tenemos asignaciones, tenemos dones, somos dones, pero tenemos que ser preparados. Tú y yo tenemos que ser preparados. ¿Cuántos, queridos, se subirían a un avión de un piloto que nunca estudió para ser piloto? ¿Usted se subiría? Sabe que a veces le bajamos el rango a las cosas espirituales. A veces nos confundimos entre las emociones, a veces creemos que si alguien nos profetiza algo ya estamos listos, pero eso es el comienzo de todo. El que nosotros podamos identificar las asignaciones que tenemos no nos autoriza inmediatamente a ejercerlo porque necesitamos ser preparados. Y es por eso que leíamos que ya en la primera lectura que ya no seremos como niños. Porque podemos, por ejemplo, tener dones y asignaciones y creer cualquier cosa que nos digan. Podemos tener dones y asignaciones y quizás ser traicionados por nuestro carácter. Tener dones y asignaciones, pero quizás no ser personas enseñables. Por lo tanto, los dones están para la edificación del cuerpo de Cristo, pero con nosotros también tratados. Y si el apóstol Pablo, con todas sus características, fue tratado de esa manera, ¿qué más para nosotros? Amén. Leíamos, y creo que por algún motivo se me fue la cita bíblica, pero la palabra de Dios también, acá está. Vamos a Romanos, por favor, 12, del 6 al 11. Esto es muy bueno. Dice, y nos sigue hablando de los dones. Dice, pero Dios en su generoso amor le ha dado a cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. El que recibió el don de servir, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Su amor debe ser real y sincero. Detesten el mal y apéguense solo al bien. Ténganse cariño unos a otros como hermanos. Den preferencia a los demás y respétense unos a otros. No sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor y hagan todo con
pereza, con entusiasmo. ¿Cómo debemos ejercer los dones que Dios nos dio? Con entusiasmo. Entonces la palabra de Dios nos está hablando nuevamente, nos sigue hablando en la carta a los romanos, nos sigue hablando de dones. Y ya hemos hablado de profecía, pero aquí empieza a destacar otros, como por ejemplo el del servir. El don de servir es tremendo, el don de enseñar y el don de animar a otros. ¿Hay gente aquí que tenga el don de animar a otros? ¿Sí? ¿Lo puede identificar? Hay gente que anima a otros. Hay gente, hermano, yo no sé, y obviamente como somos un cuerpo, yo no sé si alguien ha alcanzado tal grado de tener todos los dones. No lo sé. Pero cada uno tiene, y aquí la palabra dice que cada uno tiene una porción y que cada uno está para la edificación del cuerpo de Cristo y que debemos hacerlo con gozo, con entusiasmo, sin ser perezosos. Queridos, yo creo que usted tiene más dones de los que usted cree. Usted tiene más dones de los que usted cree, pero a veces hemos estado durmiendo, y me encanta cuando dice, no sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. Querido, cuando tú no entiendes que lo que Dios te dio es para otros, tú en cualquier momento dejas de hacerlo porque crees que es algo tuyo. Voy a reiterarlo nuevamente. Lo que Dios nos dio es dado de Él como un regalo. No es que tú lo merecías, ¿ah? No. Él nos da como un regalo para que lo exportemos y bendigamos a otros. Cuando tú te privas de hacer eso, lo que estás haciendo estás entendiendo que es algo tuyo, que tú decides cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, según la temporada que yo quiera o no quiera, porque es algo mío. Pero yo te tengo que decir que no es tuyo, es algo para bendecir a otros. Yo no sé en qué etapa estás de tu vida, algunos están reverdeciendo en eso, hay algunos que están en una cuevita como Elías, hay algunos que están con una pausa, están como en el congelador, quizás algunos están pasando crisis personales y esas crisis personales te dicen, mira, la verdad, estoy yo en mi propio problema y no tengo cabeza para estar bendiciendo a otros. ¿A cuánto le ha pasado eso? Sabe lo que tiene, Dios se lo ha dicho, los demás lo ven, pero tú dices, pero yo estoy en una etapa de mi vida que yo me estoy preocupando de mí mismo, yo sé lo que tengo, pero ahí estoy. Y vamos a hablar también acerca de esto. Y lo primero es que yo tengo un gráfico, no sé si un gráfico, el otro, porfa. Bien. Y puse ahí 4 pasos, que es el proceso antes de reverdecer en el don, ¿ya? Que te puede servir. Número 1, identificar el don, ¿ya? Lo primero que tú identifiques, ¿qué es lo que te ha dado el Señor? Y puedas distinguir que no sea, como lo dije delante, que tú te autopercibes de algo, sino que realmente sea algo que Dios te dio, ¿ok? Identificas que es un don, te examinas a la luz de la palabra, puedes preguntarle a otro también. Oye, ¿de qué me ves cara? Nada. No, pero decirle a otro, oye, a un cercano quizás, ¿cómo me ves en esto? Estar convencido, porque, hermano, yo puedo estar convencido que tengo el don de animar a otro y no hago reír ni a un sindicato de payasos, o sea, no animo a nadie, po. ¿Me entiendes? O yo puedo creer que canto bien y no canto bien, no estamos hablando de talento, estoy poniendo un símil, y yo me puedo autoconvencer de algo que quizás no tengo. Y tiene que haber un cable a tierra de saber si es algo dado de Dios o son cosas mías, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es identificar el don. Número 2, luego que lo identifico, yo tengo que ser entrenado en esto. Lo vimos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía lo que tenía que hacer. Dios le dijo, yo te quiero para que hagas esto.
e inmediatamente lo que vino es su entrenamiento, es su escuela. Dios le dijo, yo te quiero para esto. Jesús le dijo, ¿cierto? ¡Pum! Y él no llegó y se lanzó, sino que fue entrenado en eso. En ese proceso somos enseñados, somos corregidos, pero cuando nos saltamos estas etapas, es cuando ahí sufrimos, ¿ya? Es cuando ahí pasan cosas, cuando nos saltamos de identificar a querer dar fruto inmediatamente y nos saltamos el ser entrenados, ahí usualmente hay un tema que puede dañar el cuerpo de Cristo, nos puede dañar a nosotros. Fíjate que yo cuando estaba yo siempre, el Señor me habló desde los 11 años de ser pastor, pero se acercaba gente y me decía, mira, te ofrezco esto otro y lánzate al tiro. Yo no había estudiado teología, no había estudiado nada, era muy maduro, joven, y mucha gente se te puede acercar para llevarte a querer dar fruto saltándose el entrenamiento. Y cuando eso ocurre, no solamente le causan daño a los que te rodean, sino que te causan daño a ti mismo. Porque yo necesito ser entrenado. Todos los que estamos acá necesitamos escuchar a personas de carne y hueso, a que ser moldeado, a ser tratable, a que el oro pase por el fuego para luego dar fruto. Entonces, el segundo paso es súper importante. El tercero es dar fruto, y eso se ve a través de la madurez y también el reconocimiento de personas que ven ese don en mí. ¿Ok? Es evidente, cuando son dones de Dios, eso es evidente. Es evidente cuando alguien tiene el don de servir, ¿sí o no? Y también es evidente cuando alguien no tiene el don de servir. Es evidente cuando Dios habla palabra profética y eres usado con eso. Eso es un reconocimiento también de la comunidad a eso. Y comenzamos a dar fruto. Y el último punto, ya estoy reverdeciendo en el don. Y cuando reverdezco en el don, edifico al cuerpo de Cristo, a las personas, y los demás comen de mí. Somos un fruto. Y los demás comienzan a pegarse a ese árbol y quieren comer de ese árbol. ¿Bien? Entonces podemos visualizar rápidamente 4 pasos, que son los 4 pasos que hizo el apóstol Pablo para poder ejercer, y antes de su primer viaje misionero, hace todo eso. Hay un reconocimiento, fíjate que él se presenta, según lo que leíamos, ante el apóstol Pedro, antes de comenzar a hacer un viaje misionero, dijo, yo aquí me presento, tú has escuchado de mí, yo fui llamado por el Señor, fui apartado desde el vientre de mi madre, y lo que ahora hice fue entrenarme. Fui acá, fui allá y fui entrenado. Luego él comenzó a dar fruto, pero no se quedó con eso, sino que se presentó para que otros también, los que eran autoridad en ese tiempo, pudieran decirle, ¿sabes qué? Sí, reconocemos tu ministerio y ahora comienzas a reverdecer. Y eso lo vemos en el último punto, reverdeciendo en los frutos. Ahora, en la otra pieza gráfica que hice, según la primera lectura que hacíamos, en la carta a los Efesios, ¿quiénes preparan a la iglesia? Los apóstoles, los profetas, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Repetí los números ahí. Pero ellos edifican el cuerpo de Cristo una vez que todos ellos hayan pasado el primer proceso. ¿Ok? Nadie puede llegar a esto y autopercibirse profeta, y autopercibirse evangelista, y autopercibirse pastor, y autopercibirse lo que sea. Todos, para llegar a este punto necesitamos, si ponemos la primera lámina, por favor, la primera gráfica, Anto, por favor, todos necesitamos pasar por esto para llegar a lo otro. ¿Ok? Cuando nos saltamos esos pasos y nos aceleramos, hay gente ansiosa acá, ¿o no? Que quiere todo para ayer. Y Dios te habla y querís salir hecho un viento. Es que no puedo contener el fuego. Y hay otros que son más lentos, que hay que moverlo con fuego, así como te voy a quemar para que se mueva. Entonces tenemos las personas que necesitan moverse, ¿cierto? Echarle fuego para que corran.
y están aquellos que ya volaron ya, tenéis que ir a buscarlo. Y tenemos que movernos en estos dos extremos, el que hay que empujarlo y aquel que tienes que frenarlo un poco para decirle, no te saltes paso, no quieras pasar de tercero básico a cuarto medio de una. Es que yo tengo capacidades, puede ser, y puedo tener más dones que sí, está bien, pero necesitamos ser perfeccionados, entrenados, confrontados. ¿Para qué? Para que llegue un momento de reverdecer y que otros coman de nuestros frutos. Porque los frutos son no para que yo me los coma, sino para que otros coman de ese fruto. ¿Ok? Queridos, ¿en qué etapa estás hoy de tu vida? ¿Cómo estás? Pero primero vamos a hacer algo, porque estamos en vivo y en directo y no hay ningún problema. ¿Usted ha identificado los dones que Dios le ha dado? ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio. A la persona que está al lado, dígale los dones que Dios le ha dado. Sin vergüenza. Dele nomás. Exprésese. Y al de al lado no le diga, ¿a dónde la viste? No, no, no. Escuche con respeto. Sea respetuoso. ¿Identifica? Está el de animar, enseñar, dirigir. Sabiduría, milagros. Animar a otros. Compasivo, dar, el don de dar. ¿Sí? ¿Tiene varios o no? Coménteselo al del lado. Usted no está acá para ser vegetal. ¿Sí? ¿Lo identificó? Ojo que aparte el Señor también dice, anhelen y deseen los dones. Pero no estamos hablando de anhelar, sino de los que tú tienes. ¿Hicieron el ejercicio, cierto? Ya. ¿Teníamos más de uno? ¿Sí? Súper. Muy bien. Número 2. ¿Estás siendo entrenado en esto? ¿O fuiste entrenado? ¿O estás en eso? ¿Estamos en eso? Ok. ¿Estamos dando fruto? Y luego estamos reverdeciendo. Reverdecer ya cuando explota esta cuestión. Ahora me gustaría llevarte a que tú pudieras, entendiendo que no es como tu celular que tú dices, la asignación y los dones que Dios te da, no es como decir, sabes que yo estimo cuando lo guardo y cuando lo ocupo. Entendiendo que esto es como si fuese de otra persona, no es mío, ¿ok? Y esto está para bendecir a otros. Entendiendo que no es nuestro. Y entendiendo que es algo que Dios nos dio, que tiene un propósito que es de expansión, ¿cierto? ¿En qué estás hoy tú? Y es lícito pasar por procesos. De hecho, cantábamos que Dios está ahí en el proceso. Pero es importante que tú vivas ese proceso, pero hasta el tiempo que Dios te diga que lo vivas. La palabra de Dios dice en Eclesiastés que hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Hay tiempo para cosechar, hay tiempo para sembrar. Y probablemente también hay tiempos para sanar. Y probablemente tú estés pasando tiempos de sanidad y tú dices, mira, yo en este tiempo de sanidad, yo lo que quiero es refugiarme en el Señor, simplemente, y ya llegará lo otro. El punto es que debes ser dirigido en el Señor en cuanto a los tiempos. Porque probablemente el Señor te esté diciendo una fecha y tú le estés diciendo otra al Señor. Y fíjate que a mí me parece extraordinario porque el apóstol Pablo, una de sus características es que a pesar de su impulsividad y esperar los tiempos, él corría. Él iba. Y ¿sabes qué? El Señor siempre gana.
¿Se acuerdan que Jesús, ya cuando estaba con todo y todo y todo, iba a ir a la cruz para pegar el golpe más fuerte? Fue engañado por uno de sus 12, ¿lo recuerdan? Es engañado por uno de sus 12 discípulos. Pero después, y no quiero hablar solamente de su reemplazante, pero llega el apóstol Pablo. O sea, amado, si yo te presento un Judas Iscariote y un Pablo, ¿con quién nos quedamos? Pablo es 100 veces más que Judas. Jesús pierde un Judas, pero el Señor levanta a un Pablo. Y eso también nos indica que, te quiero decir algo, Judas fue escogido. ¿Me entiendes? Pero si nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, el Señor va a levantar hasta un marcianeque para que predique. Y tú lo único que vas a decir, no, si yo sé lo que Dios me ha dado, y vas a seguir en la cueva un año más, porque crees que eres tuyo, porque crees que el tiempo, lo que sea, y Dios efectivamente tiene tiempos para sanar. Pero Él va a seguir con su propósito y Él ocupa a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Por lo tanto, no te pierdas y no te prives de lo que el Señor tiene para ti. Porque la palabra de Dios también nos dice que cuando bendecimos a otros, nosotros también somos bendecidos. Y la verdad, fíjate que una de las cosas que a mí el Señor me dijo cuando me llamó al pastorado, me dijo, o lo tomas o lo dejas o yo ocupo a otro. Y debo decirte que lo que más me motivó a decir amén al Señor, sí, amén, fue que el plan que Él tenía para mí no se lo pasara a otro. Puede sonar egoísta, ¿no? Sí. Pero lo que Dios tenía destinado para mí, yo le dije, Señor, hazlo. Es como tú quieras. Amado, hay un plan A para usted. ¿Usted sabe que hay un plan A? No un plan B. La pregunta es, ¿usted quiere vivir ese plan A o quiere vivir el B? Y para eso el Señor nos está hablando el día de hoy. Te quiero decir esto. Cuando Jesús y el apóstol Pablo nos habla en 3 libros distintos de los dones, no está hablando ni de programas ni de ministerios, sino que habla de personas de carne y hueso. Te quiero decir esto, y lo compartíamos el miércoles. Cuando tú ves que en tu iglesia local, en tu comunidad, hay un área que falte, no es que falte un programa. ¿Sabes lo que falta? Es una persona dispuesta. Si tú dices, ¿sabe qué? Pucha, familia de fe, debiésemos tener un voluntariado para ir al hospital todos los martes, estoy inventando. ¿Usted sabe que lo que hace falta no es un programa? ¿Sabe lo que hace falta o no? Eso es la iglesia. Y a veces uno busca congregaciones que estén ciertos tipos de programas. Que tenga este programa, que tenga el otro programa, que tenga el otro y que tenga el otro. Amado, el Señor habló todo el rato, habló de apóstoles, evangelistas, pastores, etcétera, que ellos son un don. Somos las personas y cargamos dones. Por lo tanto, cuando tú estás en una comunidad y hay algo que no se está desarrollando, no es que faltó una idea, no es que faltó algo bueno por hacer, sino que lo que faltó es simplemente gente dispuesta. Ahora, cuando eso no se da, trae un resultado amorfo. ¿Cuál es el amorfo? Exigirles a quienes están dando y están reverdeciendo en su don que hagan cosas que no están en sus asignaciones. Y por eso es que vemos a gente que se revienta trabajando con los niños, en la alabanza. ¿Han visto ese reel que hay personas que están en la puerta, que están predicando, que van a la oración, que hacen de todo? ¿Por qué? Porque hay otros que no están dispuestos y lo que hay que hacer, aunque no tenga el don, voy a tener que hacer aquello que otro se niega a hacer. Como decía la palabra, quizás por pereza, por lo que sea, y ahí empiezan los dolores en las comunidades. Y empieza la gente a cansarse, y empieza la gente a decir, me está cargando un poco el ministerio. ¿Le ha pasado, no? Me está cargando el ministerio, está siendo pesado. ¿Sabe cuándo ocurre eso? Cuando hay otros que no están dispuestos a reverdecer en los dones y esperan que siempre pocos hagan muchos y muchos hagan poco. ¿Me entiende?
Por lo tanto, usted debe saber que si Dios a usted le dio algo, usted tiene que ejecutarlo. Y no siempre esperar que el otro haga de todo, porque por amor, amado, el Señor es sabio. Por eso que cada uno le da una porción distinta. Porque también somos personas de carne y hueso, porque somos padres, porque estudiamos, porque trabajamos, porque ir a que comprar a la feria, porque hay que hacer tantas cosas. Pero lo que tenemos que hacer es que cada uno reverdezca en su don. Cuando tú reverdeces en tu don, tú le estás facilitando la pega al otro. Y tú estás diciendo el otro que haga simplemente lo que el Señor le mandó a hacer. ¿Usted sabe que esta problemática se dio en la iglesia primitiva? Dice la palabra de Dios que estaban los apóstoles y cuando estaban haciendo la predicación a los judíos, hubo un tema ahí que se descuidó a las mujeres, a las viudas y a los pobres. Entonces los apóstoles dijeron, ¿saben qué? Nosotros no podemos hacer toda esta pega porque estamos predicando el evangelio, estamos enseñando la palabra, estamos haciendo milagros, por lo tanto es necesario que levantemos diáconos, es necesario que levantemos servidores. Y ahí sale la figura de más servidores para el cuerpo de Cristo, porque los apóstoles no daban más. Entonces, cuando tú te niegas a reverdecer en el don, tú estás agotando a otro grupo de personas que tienen que hacer malabares y muchas veces terminan quemándose en el ministerio, no quieren nada con la iglesia. ¿Usted ha visto a gente así o no? ¿Quemada? ¿O a punto de ser quemado? Yo he estado como fósforo quemado. Y a veces no es porque Satanás sea tan poderoso, no es porque la suegra esté todos los días en mi casa, sino que simplemente es porque hay gente que se niega a reverdecer en el don. ¿Me entiende? Te lo voy a decir al revés. ¿Cómo puedes agotar al cuerpo de Cristo no reverdeciendo en tu don? A alguien vas a agotar porque hay una asignación que Dios te dio a ti y que quizás tú no la estás haciendo. Y esto es un tema. Porque para esto estamos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y según lo que leíamos, de que acá está. Y cada parte en Efesios, la primera cita bíblica, y cada parte, usted y yo, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Me entiende? Usted reverdece en su don, iglesia sana. Usted reverdece en su don, su iglesia sana. Usted no reverdece, y a veces, muchas veces decimos, siento como que, no hablo necesariamente de familia de fe, en general en la iglesia, siento que mi iglesia no está como sana, y no está llena de amor y le faltan cosas. Y yo creo que a veces tenemos que hacernos la pregunta para adentro, ¿qué no estoy haciendo yo para que la iglesia sea sana y llena de amor? Quizás me estoy relajando, quiero que otro haga mi pega. Quizás, y como dice la palabra, no siendo perezosos con lo que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que puede estar pasando ahí? Si ya identificamos cuáles son los dones que dio para nosotros, también es súper necesario preguntarnos nuevamente qué es lo que hoy día, domingo 22 de febrero de 2026, estoy haciendo con lo que el Señor a mí me dio. Te quiero pedir que cierres tus ojos. Porque el Señor nos está hablando y nuevamente nos dice que lo que Él nos dio es para edificación del cuerpo de Cristo. Es para bendecir a otros. Es para animar a otros, es para darle a otros, es para ser compasivos con otros, es para enseñarle a otros, es para liberar a otros, es para conducir a otros. Quizás estás pasando un duelo ministerial, quizás estás pasando un duelo de tus emociones, quizás estás pasando un duelo de tu matrimonio, quizás estás pasando un duelo de tu paternidad, quizás estás pasando un duelo laboral, quizás estás pasando un duelo físicamente. Pero si el Señor, te quiero decir algo, si el Señor ahora te está dando esta palabra, por favor no llegues a casa y dile, Señor, háblame. Porque el Señor te está hablando ahora.
Por favor, sé lógico, porque si Dios no quisiera hablarte ahora, el Señor te hubiese hablado de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Por qué crees que Dios te está hablando de esto ahora? Y esto se lo digo a la gente que cuando Dios habla claro, le viene la duda. Querido, si el Señor te está hablando de edificar su iglesia a través de los dones que te dio, ahora, y no en septiembre, y no en octubre, y no en agosto, tiene que ver con que el Señor quiere algo de ti. Quizás hay cosas que no estás haciendo. Y ojo con esto, quizás no es el de reverdecer necesariamente en el don. Algunos van a tener que reverdecer en el don. Otros van a tener que comenzar un proceso de ser entrenados. Otros tienen que comenzar el proceso de identificar el don. Algunos tienen que pasar por el proceso de dar testimonio y ser reconocido en ese don. No solamente de creerlo. Pero algo hoy se tiene que desatar en tu vida. Eso sí. Tú dirás, es que estoy desordenado en mi vida. Bueno, yo quiero ejercer el don, pero ese tema sexual de siempre no me deja. Querido, es tiempo de que tomes una decisión. Tú eres un don de Dios y tú cargas dones para la edificación de otros. ¿Qué es lo que te paralizó? ¿Qué es lo que te paraliza? ¿Cuáles son los yugos, las ataduras que no te dejan hacerlo? Fíjate que tú puedes estar paralizado y no edificar el cuerpo de Cristo por temas espirituales, pueden ser por temas emocionales, pueden ser por temas físicos. Y por eso Satanás viene también a traernos enfermedad. Porque cuando tú estás mal físicamente, tú no puedes edificar a nadie. Y por eso con suerte puedes congregarte. Por eso es que esto de los dones y la edificación del cuerpo de Cristo es muy profundo. Porque tienes que rechazar la enfermedad. Porque tienes que pararte. Porque tienes que creerle a Dios. Porque tienes que dejar de centrarte solo en tu problema. Fíjate que, ¿sabes lo que nos dice la palabra de Dios? Que cuando Jesús estaba triste por la muerte de su primo Juan, quería estar de luto. Pero dice que la gente se le acercó y que él no les dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que guardar el luto. La palabra dice que él tuvo compasión de las personas. ¿Sabes que a veces vivimos lutos muy, muy largos? Y te quiero decir que cuando tú comienzas a bendecir a otros, el Señor también te empieza a sanar a ti. No te estoy diciendo que caigas en el activismo. Te estoy diciendo que cuando estás impartiendo lo que Dios te ha dado, estás haciendo lo que Jesús hizo, tener compasión por el otro. Quizás te has ensimismado, te has apartado y solo te has preocupado de ti, de ti, de ti, de ti. Pero es tiempo. Y el Señor lo que te está diciendo, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de identificar lo que te está pasando, lo que le quieres quitar, ¿cierto? Le quieres quitar la intención, el obrar. Quieres hacerte el loco quizás con lo que el Señor te ha dado. Y yo oro para que en esta mañana puedas identificar los yugos que pueden estar rodeándote, emocionales, espirituales, de enfermedad, de egoísmo, de un luto, de un quiebre familiar, lo que menos quieres, o quizás saliste tan contaminado, te hicieron daño en la otra congregación, estás dolido, no quieres servir a nadie, solamente quieres ser renovado en tu espíritu y está bien. Pero el Señor, si te está hablando esto ahora, esto, es porque Él escogió este mensaje, no lo escogí yo.
Es para que te levantes y comiences un proceso. Un proceso de sanidad en serio. Un proceso de reverdecer en serio. Un proceso de ser mentoreado en serio. Quizás nunca has sido mentoreado. Quizás te tiraron a la piscina y te quemaron. Y nunca has sido mentoreado. Quizás vieron en ti una habilidad y te tiraron a los leones y eso te dañó más. Y necesitas sanar, pero tienes que comenzar con algo. Para que lo que Dios te dio no se lo dé a otro. Para que no vivas el plan B que el Señor tiene para tu vida. Si sientes, y no creo que pase alguien aquí adelante, no vamos a hacer un llamado hoy, pero si sientes que tienes que sanar, ahí levanta tus manos. Puede ser sanar en tu espíritu, sanar en tu corazón, en tus emociones. Pero si crees que tienes que sanar antes de comenzar a ser mentoreado, levanta tu mano y dile: Padre, sáname. Sáname, sáname, sáname. Quizás hubo un tiempo en donde yo corría, era fuego. La gente comía de mí, pero vino algo y me detuvo. ¡Pah! Me traumó. Quedé dañado. Y yo oro para que el Señor ahora te sane ahora en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano de eso. Sé sano. Sé sano de esa mala experiencia. Sé sano de eso que todavía te mantiene atado. Sé sano para que puedas reverdecer. Sé sano. Sé sano en el nombre de Jesús. Que el Señor ahora empiece a sanar tu corazón, tu mente, de lo que te detuvo. ¿Sabes de qué te llena Satanás la mente?